se cumplen 262 días de ejercicio del poder de Danilo Medina. Les restan 1.200 días de los 1.462 para el que fue electo. Bien, señores, las principales informaciones de hoy que nos atañen es la noticia de Petrocaribe, es vital. El gobierno de Venezuela anuncia que se mantendrá el acuerdo de Petrocaribe. Seguirá el acuerdo y eso es estimulante y es una buena noticia. Era preocupante porque no sabíamos lo que iba a ocurrir. Realmente Petrocaribe, ese anuncio viene a fortalecer también al gobierno de Venezuela, que al desaparecer Hugo Chávez, pues el amigo Maduro no contaba con el mismo apoyo de su antecesor, y el hecho de que él reuniera los beneficiarios de Petrocaribe y aumentara, creo que con Honduras, el grupo de países beneficiados, es importante porque Venezuela hace un gran sacrificio con ese acuerdo. Inclusive fue motivo de mucha crítica el acuerdo de Petrocaribe y se le acusó al gobierno de estar regalando petróleo. Sin embargo, esa posición de Maduro es firme, determinante y logra reunir en torno a Venezuela un grupo de países que necesita de Venezuela. Mantiene la oposición venezolana, lo obliga a él a buscar apoyo. Bueno, pues lo logra y con creces, porque Machi, Petrocaribe fue motivo de muchas críticas. Están regalando el petróleo, es lo que dice la oposición. Eso es lo que le dicen, pero realmente si usted lo ve y se descontinúa ese acuerdo, Venezuela lo que hace es que coloca a esos países en un mercado de petróleo en el mundo y lo compran, tienen que comprarlo al contado, al mejor postor. Posiblemente Venezuela venda petróleo, pero no venda tanto como está vendiendo con Petrocaribe, sobre todo en un tiempo en que se están descubriendo otras fuentes de energía, como el gas natural. De manera... Yo le decía, antes de las elecciones y de todas estas cosas, que de cualquier manera iba a haber modificaciones. Como quiera tú dijiste que gane, pierda, muera o viva, iba a haber modificación. Pero también es un mercado cautivo que tiene Venezuela, es decir, que no es negocio tan malo si se toma en cuenta que hay un porcentaje importante de Petrocaribe que hay que comprarlo a contado y pagado por adelantado. De manera que no es tan malo el asunto. Esa es una noticia buena y creo que Danilo Medina trae un problema resuelto. Por lo menos la tranquilidad de que Petrocaribe va a seguir funcionando. Por otra parte, tenemos otra noticia buena, más importante que esa, que es el hecho de que a partir de hoy el Ministerio de Hacienda, la Tesorería, la Contraloría y Presupuesto colocarán en el mercado de una manera excepcional, es decir, un plan de emergencia de colocar 9.000 millones de pesos en el mercado. No sabemos en qué renglones se colocará, si va a ser en la pequeña industria, si va a ser a través del Banco de Reservas, porque no se han dado detalles, que realmente es un fondo de emergencia, producto de la necesidad de la reactivación de una economía que estaba gritando. Es decir, era un gobierno con muchos éxitos desde el punto de vista político y hasta económico, pero desde el punto de vista del público, de la gente sencilla y de la economía del día a día,
estábamos al grito y estamos todavía. Habría que ver cuáles son los mecanismos de acceso. Hay que decirle a usted que las fuerzas vivas impusieron esas reglas de juego al nuevo gobierno, que había que ahorrar, que había que restringirse, que había que controlar. Ahí está el resultado del control y de las restricciones. Se contrajo la economía y la gente gritó como un chivo. ¿Por qué? Leonel Fernández y su gente no pueden esgrimir ese argumento, pero realmente inclusive hay tendencias de que la austeridad lucha en contra de el mismo crecimiento. Eso está claro y es el mejor argumento que tiene Leonel Fernández. Es decir, si tú tienes un plan de austeridad, inmediatamente contrae la economía, pero resulta que la austeridad tiene un elemento negativo que pesa mucho, y es que cuando usted lanza un plan, digamos, de construcciones masivas y suntuosas, inmediatamente hay mucho dinero, por tanto eso incentiva la corrupción. Son elementos que se desprenden unos de otros y necesariamente usted tiene, como decía el amigo Víctor Díaz Rúa, yo no estaba en obras públicas para pintar carreteras, yo estaba para hacer grandes obras como los elevados, los túneles y la autopista del Coral. Sí. El que baila mucho y bien se le sube la falda. Doctor. Sí. Entonces resulta que una cosa trae otra. Pero eso pasa en todo. Siempre hay un efecto negativo. Ustedes cogen un medicamento y dice uso para el dolor. Contraindicaciones, úlcera del estómago. Todo tiene una contraindicación. La aspirina es buena para el dolor de cabeza y mala para el dolor de estómago. Y así mismo pasa con la economía. Usted quiere activarla, actívela, pero inmediatamente tiene un exceso de circulante, un exceso de corrupción, y vamos a ver ahora cómo de una manera metódica ese dinero llega a donde tiene que llegar. Si, por ejemplo, cogen ese dinero y lo dedican a pagar las deudas del gobierno anterior, no hicieron nada con eso. No hicieron nada. Sería bueno que paguen las deudas del gobierno anterior. Sería bueno que paguen las declaraciones de interés público, todas las tierras que el Estado debe por haberla declarado de utilidad pública. Pero resulta que eso no llega necesariamente al que está pasando trabajo. Tienen que poner el dinero en manos de lo, igual que si se lo dan a los bancos se lo dan y lo van a prestarlo. Tienen que ponerlos en la mano correcta y revisar bien Hacienda y planificación a dónde es que van a ir esos dineros, porque tampoco deben de ir a la calle a cambiarlo por dólares. Vamos a ver cuando se anuncie en la mañana de hoy. Que los fiscalizadores miran para otro lado en este país. Bueno. Lo que tienen que fiscalizar y controlar las situaciones internas de los movimientos económicos, miran para otro lado. Ojalá que no vayan a los fiscalizadores también. Hay un sitio que sería bueno, que es que vaya a la aduana para que la gente retire sus mercancías. Si van a impuestos internos para que paguen los sueldos, yo no sé. Realmente primero eso no es mucho, 9.000 millones no es demasiado. 9.000 millones es lo que en un mes el gobierno recauda entre impuestos internos y aduana. Aduana solamente tiene meses de 3.000 millones. De manera que eso es lo que hay que ver en el día de hoy, que lo van a anunciar. ¿Por dónde es que van a salir esos 9.000 millones? En las calles de la capital
queremos decirle que sin ningún tipo de explicación, nos los explicó uno que estaba pintando los postes de luz de una manera magistral. El ayuntamiento del distrito está pintando todos los postes de luz de la ciudad del Distrito Nacional. Los están pintando unos 8 pies de altura, pintado de gris. Y en la parte superior de esa pintura le colocan 2 franjas negras y una franja rosada gruesa en medio de las 2 negras. Le preguntamos al pintor qué significa esa pintura y me dijo en una forma inusual, porque generalmente un pintor no es un erudito, y nos dice, esta es una campaña en contra de la violencia contra la mujer dominicana. Digo, ¿y qué significan? Dice, los colores es, el negro es luto, el rosado es mujer, no, el negro es muerte, el rosado es mujer y el gris es luto. Yo creo que el síndico de la capital, que se ha gastado miles de pesos en esa campaña, debería de explicarla y lanzarla con un poquito más de cacareo, porque en los sectores que apoyan ese tipo de actividad lo harían con mucho gusto, al igual que nosotros. Yo creo que tiene un doble propósito. El primero es que higieniza esa parte de los postes de luz que siempre son dañados porque su altura corresponde con la altura de quienes más daño le hacen al medio ambiente, que es el hombre. 8 pies es un hombre con el brazo levantado, de manera que hace de plano una acción higiénica o higienizante en la capital. Lo segundo es que la motivación es bonita y es interesante, porque recuerda constantemente la necesidad de prevenir la violencia contra la mujer. El rosado, mujer; el negro, muerte; el gris, luto. Es decir, que algo hace Roberto que se le pueda felicitar. Señores, en el orden internacional hay 2 noticias que nos afectan directa o indirectamente. El caso de Siria, ya tal y como habíamos dicho, Afganistán, Irak, Libia, Egipto y Túnez ya terminaron su proceso, estaban en lista de Estados Unidos. Le toca ahora a Siria. Posteriormente viene Irán y quizás Corea. El tema de Siria ya le llegó el punto donde lo acusan y le van a probar que está usando armas químicas. Tan pronto se acusa de armas químicas o de armas de destrucción masiva, ya es inevitable la intervención. No le han dado la oportunidad a ese señor de salir de Siria. Él sabe lo que le espera. Le espera o una muerte violenta o un ahorcamiento. Pero el ataque de anteayer fue a Hezbollah en el Líbano, casi en el Líbano. Sí, lo que porque pasa... hay una reacción de venganza que está pendiente con Hezbollah. Lo que pasa, Machi, es que en el Líbano hay una situación que hay que también observar, y es que con el tiempo Hezbollah ha ido tomando mayoría en los estamentos de poder del Líbano. Y Hezbollah es también un objetivo de esos sectores, que le llegará también su turno. La pena es que para poder combatir Hezbollah, tú verás cómo destruyen al Líbano, porque el problema es tierra arrasada. Claro, porque tierra arrasada. Tiene que ser así, porque si hacen un combate con equilibrio de fuerzas, Hezbollah ya lo derrotó a Israel. Y Hezbollah es sunita, pero también este hombre era sunita, ¿verdad?
Hussein. De manera que el plan estadounidense junto con Israel se va a llevar a cabo y eso no va a tardar mucho. Otra noticia buena es el asunto de Miguel e Hipólito. Ellos se reunieron, han declarado por separado cosas extrañas, dentro de las cuales está que no trataron los temas principales del partido. Hay algunas cosas que no se dio ningún acceso. Uno es el hecho de que lo primero es que los temas principales que provocaron la división no fueron tratados. Eso es lo primero. Porque si comienzan a tratar el asalto al local, termina a puñetazos, el fraude de los 39, de los 32 senadores, la convención, entonces no van a llegar en ningún acuerdo. Por ahí no. No es un problema de Angelita y Carolina y doña fulana. No es el problema. El problema es más serio que ese. Tienen que resolver las causas de la división. Hay un personaje que se utilizó ahí cuando se intentó hablar, porque yo no sé cómo en una conversación de dos ya se sabe lo que se habló, y es el tema de Abinader. Yo creo que Abinader se ha ganado un espacio en el PRD con su forma de actuar. Abinader, en una forma comedida, no se ha metido mucho en el problema y ha logrado un espacio en el PRD. Podría ser que dentro de los acuerdos que ellos, hasta que comiencen a hablar de sus desacuerdos, que hay un problema. Ni son confiables, ni tienen grandeza. Ninguno de los dos. Nadie confía en ellos y no tienen grandeza. De manera que ojalá resuelvan su problema. Porque la exhortación de Leonel, de que Leonel Fernández dijo, ojalá el PRD se recomponga. Atendieron al llamado del presidente Fernández. Qué bueno, después de haber visto al otro presidente. Vamos a ver qué va a pasar, porque en principio es bueno eso. Lo malo es lo mucho que se sabe de esa reunión. El gobierno otra noticia, que yo no sé si es buena o mala, es la noticia de los haitianos en Brasil. Señores, dicen que para que el mal llegue a mi casa, que llegue a la ajena. Yo le quiero decir a los brasileños que a República Dominicana les encantaría que ellos abran las puertas a Haití en sus programas de desarrollo y de construcción. Aportarían muchísimo los haitianos a Brasil, igual que las Guyanas. Se ha hablado mucho que de las Guyanas están despobladas, pero tienen que tener mucho cuidado. A nosotros personalmente nos descongestionaría muchísimo el problema, pero que cuiden la Amazonia, que cuiden la Amazonia, que esos señores le tienen muy poco respeto a los recursos naturales, y no es un problema personal, es ancestral. Vienen de zonas en que sus genes traen la destrucción de recursos naturales. Especialmente madera. Sobre todo bosques y lo que sea madera. De manera que ellos han tomado medidas muy severas en las fronteras, pero les he recomendado que lo hagan con mucho cuidado. En lo personal quisiéramos decir algo que agradecemos muchísimo. Tuvimos una conversación con una persona de primer nivel. Usted sabe que en República Dominicana hay personas de todos los niveles. Hablamos con una persona de primer nivel y nos informó que esa persona hizo una encuesta
que tuvo una conclusión, y es que las 50 personas más importantes de República Dominicana en cuanto a influencia y decisión escuchan este programa en la mañana y que no salen de sus casas hasta tanto no escuchen la revista. Yo quiero agradecer muchísimo a las 50 personas más importantes, que yo creo que pueden llegar a 100, y pedirle, cuando lleguen a sus oficinas, que recuerden un pensamiento que dicen que no solo de pan vive el hombre. Cuando vayan a ejecutar sus planes. El gobierno de Danilo es un buen gobierno. Es un gobierno que si comete errores lo corrige. Que hasta se ha autocriticado, que no mete preso a nadie, que no acusa, sino que ejecuta. Para mí es uno de los mejores gobiernos que ya tiene 262 días y que no me da ningún empacho en reconocer. Y una de las pruebas es que aquí ningún periodista puede decir que se beneficia de el gobierno actual. Entonces uno lo puede decir a boca llena. Me gusta este gobierno, lo apoyamos, pero nos preocupa cuando termine el día de hoy o de mañana la discusión con Barrigol, ¿cuál va a ser el próximo paso? Vamos a ver para dónde vamos, ¿verdad? Sobre la encuesta de los haitianos, quiero decir con el mayor respeto al Departamento de Estadística, que ya salió un periódico que decía, pero no son tantos. Es que esa no es la cantidad de haitianos que hay aquí. Eso fueron la cantidad de haitianos legales que se dejaron encuestar. No es esa cifra la correcta. Y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, incluyendo ellos. Dice, no son tantos. Sí son tantos, porque los encuestados fueron los legales. A un repartidor de periódicos se le cayó un paquete que sonó fuerte. ¡Pum! Iban 8 haitianos caminando y emprendieron una corrida. Porque se le cayó un paquete. Sí, el ruido que le que sonó, produjo. Abrieron gas. Bien, bien amigos, vamos a... Hay una noticia aquí interesante que dice Estados Unidos autorizará mataderos de caballos. Para el consumo exterior. Ah, es para mercados extranjeros. Ellos no quieren comer caballo. Europa. Señores, les quiero recomendar a los supermercados que cuando pongan un producto en venta, de esos que ellos compran en oferta en Estados Unidos, por favor, que lo prueben. Cuando le dicen te vendo un furgón de frutas secas, que viene de la India o que viene de algún país de eso, que te venden un furgón a buen precio, entonces vienen, pase, lo compran, lo sacan de la aduana, eso no, una fruta seca no lo examina Salud Pública. Nueces, almendras, la ponen ahí, uno va y la compra en 1000 y pico de pesos y resulta que cuando tú las pruebas te encuentras que están rancias. Les recomendamos que por lo menos que las prueben.